Bueno, y en esta oportunidad vamos a analizar una partida entre dos jugadores muy conocidos, Boris Spassky y Robert Fischer, más conocido como Bobby Fischer. Y cuando vemos una partida entre dos jugadores tan buenos, realmente se aprende mucho. Y esta partida es llamativa desde el punto de vista posicional, así que vamos a pasar a la acción. Las blancas empiezan con D4, las negras caballo F6. Y aquí pronto, luego de este orden de jugadas que juegan las negras, que es un orden bastante flexible, ya que aquí luego de caballo C3 las negras pueden jugar en terrenos del gambito de dama, por ejemplo, al jugar D5. También pueden jugar, bueno, lo que jugaron, alfil B4, que es la defensa Nimzo-India. La idea del negro en esta defensa es en algún momento, de ser posible, jugar alfil por C3, y de esta manera estamos destruyendo la estructura de peones de las blancas. O sea que esto es muy interesante. Lo que sí hay que notar es que esto no nos sale tan fácil, ¿no? A cambio tenemos que entregar nuestro alfil de casillas oscuras, así que jugaremos sin el par de alfiles. Pero bueno, de todas maneras, desde el punto de vista posicional vamos a ver que tendremos la ventaja, ¿no?, de jugar con una estructura de peones más sana. Y aquí las blancas juegan caballo F3, Fischer juega C5, las negras, bueno, con esta jugada atacan un poco el centro de las blancas. Y aquí Spassky decide jugar E3. Como según tengo entendido, E3 es la variante Rubinstein contra la Nimzo-India. Y el blanco decide jugar con el alfil dentro de su estructura de peones. También el blanco podría jugar con el alfil fuera de la estructura de peones, pero en este caso E3 es una jugada que tiene mucho sentido, ya que las blancas están defendiendo su centro. Fischer juega caballo C6 y las blancas juegan alfil D3, ya están a punto de enrocarse. Y aquí ya viene una posición muy interesante y crítica, ¿no?, para el estudio de esta defensa, de esta variante. Con negras jugamos alfil por C3 jaque, y lo hacemos voluntariamente. Quiero decir, no estamos esperando a que el blanco nos eche con A3 para que comamos el caballo, sino que lo hacemos ya voluntariamente antes de que el blanco empiece a defender el caballo de C3. Aquí, al jugar alfil por C3 jaque, las negras tienen que comer, y como podemos ver aquí, ya estamos destruyendo la estructura de peones de las blancas. Otro factor a considerar es que las blancas a favor tienen su par de alfiles, y el par de alfiles suele ser un arma respetable, sobre todo en posiciones abiertas. Por otra parte, nosotros tenemos el par de caballos, y el par de caballos se comporta mejor en posiciones cerradas. Si aquí con negras empezamos a abrir la posición, esto va a favorecer muchísimo al blanco. Entonces lo que tenemos que hacer es de a poco intentar cerrar la posición para que sus alfiles estén más limitados. Y D6 es otra jugada muy interesante. Defendemos el peón de C5 y, de ser posible, vamos a intentar jugar E5 también. Otro factor a considerar es que ya nos hemos, digamos, hemos entregado nuestro alfil de casillas oscuras al jugar alfil B4 y alfil por C3. Entonces nos queda el alfil de C8. Para hacer que este alfil de C8 sea un buen alfil,
tenemos que ubicar todos nuestros peones, o la mayor parte de nuestros peones, mejor dicho, en casillas oscuras. Así nuestro alfil de casillas claras tendrá muchísimas diagonales libres. Un grave error en esta posición, bueno, no grave error, pero una jugada creo que mala, es jugar D5, porque esto permitirá a las blancas que sus peones doblados se desdoblen, y de hecho también con D5 estaríamos abriendo la posición bastante, ¿no?, para el blanco, y esto va a favorecer a su par de alfiles. Entonces jugamos D6 con negras. Aquí las blancas juegan E4. Si bien con esta jugada las blancas están cerrando a su alfil de D3, también le están dando más libertad a su alfil de C1, y las blancas, de ser posible, pueden considerar jugar E5 para seguir ganando espacio en el centro, pero nosotros jugamos E5, cerrando un poco la posición y evitando que las blancas jueguen E5, y por otra parte, como decíamos antes, ubicamos nuestros peones en casillas oscuras, y esto va a favorecer, ¿no?, a nuestro alfil. Las blancas juegan D5. Como podemos ver aquí, luego de D5 ya la posición adquiere un carácter totalmente cerrado, así que esto va a favorecer a nuestros caballos. Vamos a poder maniobrar con tranquilidad, ya que en el centro no hay mucho movimiento. Aquí, luego de caballo E7, Spassky juega caballo H4. Tiene mucha lógica esta jugada intermedia, antes de enrocarse las blancas. Si se enrocan ahora mismo, podemos jugar caballo G6, y de esta manera controlamos la casilla H4, por ejemplo. También podemos maniobrar hasta llegar a caballo F4, que es lo que queremos. Muy interesante esto para nosotros, y al ser la posición de carácter cerrado, se nos permite no haber perdido 2 tiempos o más con nuestro caballo. Caballo H4 es interesante, y aquí Fischer juega H6. Ahora vamos a pasar a comentar esta jugada. Me gustaría decir que caballo G6 es interesante, ¿no? Las blancas pueden comer, pero también creo que pueden jugar caballo F5, y de esta manera las blancas tienen un molesto caballo, y quizás, bueno, ya considerar entregar los dos alfiles sea muy riesgoso para nosotros, porque jugar ya sin ningún alfil en una posición que se puede abrir en cualquier momento es bastante peligroso. Entonces H6 tiene sentido también. Controlamos bien la casilla F5. Y H6 no creo que querramos jugar G5 todavía, pero lo que sí, estamos evitando que las blancas jueguen alfil G5, que sería una clavada bastante molesta, ¿no?, para nosotros. Entonces aquí las blancas, fiel a su idea de abrir la posición para su par de alfiles, juegan F4, y aquí hay que jugar con cuidado con negras, porque a primera vista parece que podemos ganar material. Si jugamos E por F, luego de alfil por F4, aquí con G5 parece ser que ganamos una pieza, pero como decía antes, tenemos que jugar con sumo cuidado, ya que las blancas cuentan con el par de alfiles y nuestro rey aún se encuentra en el centro. Aquí una jugada como E5 podría castigarnos por nuestra apertura de líneas sin desarrollo, y no me gusta mucho esta posición. Por dar un ejemplo, aquí las blancas no estarían perdiendo la pieza, tenemos el flanco del rey muy abierto. No me gusta mucho esta línea para nosotros. Entonces
Vamos a intentar jugar sin G5 y también vamos a no tomar en F4. Tomar en F4 sería ayudar bastante al blanco a abrir la posición, que es lo que quiere. Entonces, mejor jugar caballo G6. De esta manera forzamos los cambios. Si la posición va a permanecer cerrada, entonces obtener su caballo de H4 también tiene mucho sentido. Y aquí las blancas tienen que tomar, ya que si no, de otra manera, nosotros tomamos en F4. También vale mencionar que el peón que tenemos en G6 parece débil, pero lo bueno es que no hay ninguna manera de que las blancas puedan atacarlo, entonces no resulta tan débil como parece. Las blancas comen en E5, siguen abriendo líneas para sus piezas. Nosotros también comemos en E5 y las blancas aquí juegan alfil E3, como podemos ver, creando una amenaza. Nosotros sencillamente jugamos con B6. También podíamos haber jugado, por ejemplo, dama D6, pero como ustedes saben, es mucho mejor defender los peones con otros peones. Si usamos la dama para defender el peón de C5, la dama suele ser una pieza muy fuerte para defender tan solo un peón. Entonces no vale la pena jugar dama D6, es mejor jugar B6 aquí. Las blancas se enrocan y nosotros también nos enrocamos. La posición sigue cerrada y, como decíamos, sus alfiles no tienen buenas diagonales. El alfil de 3 es su mejor alfil, pero ahora mismo está chocando contra nuestros peones y carece de buenas diagonales. Y el alfil de D3 no es un buen alfil en absoluto, es un peón grande. Llamamos peón grande o alfil, ¿no? Alfil grande. Este alfil que choca contra sus peones y no tiene ninguna diagonal. De hecho, se comporta como un peón. Y las blancas con A4 intentan, ¿no?, abrir un poco más la posición. Quieren jugar a 5, expandirse en el flanco dama, pero por sobre todas las cosas quieren abrir líneas para sus alfiles. Entonces A5 tiene mucho sentido, evitando A5 por parte de las blancas y cerrando la posición por completo en el flanco de dama. Una vez que esté todo congelado en el flanco de dama, nosotros con negras ya podremos planear y pensar en algún ataque en el flanco de rey. Tenemos, ¿no?, una pequeña mayoría de peones aquí, podremos llegar a avanzar y creo que la diferencia también podría estar marcada por nuestro caballo, ya que la posición es totalmente cerrada y los caballos valen mucho más en este tipo de posiciones que los alfiles. Las blancas juegan torre B1, poniendo presión al peón de B6, y aquí Fischer juega alfil D7. Probablemente tengamos que jugar torre B8 también para defender el peón de B6, pero con alfil D7 también estamos un poco atando a la dama de las blancas que se encuentra defendiendo el peón de A4. Torre B2 juegan las blancas. A primera vista uno diría que quiere intentar dama B1 para amenazar el peón de B6, pero como podemos ver, esta jugada torre B2 tiene varios propósitos y uno de ellos es, por ejemplo, jugar torre B a F2, muy interesante también, ¿no?, para intentar dominar en la columna F. Las negras juegan torre B8, sobreprotegemos el peón de B6 por si acaso, torre F2 y dama E7. Terminamos de conectar las torres y ahora vamos a poder también luchar por la columna F, ya que la torre de F8 está completamente defendida. Alfil C2 juegan las blancas, también muy interesante, ¿no?, porque
las blancas no quieren defender su peón de A4 con la dama, sino que tiene mucho más sentido hacerlo con el alfil, ya que el alfil de D3 era un mal alfil, ahora por lo menos cumple una función defensiva. Pero con negras seguimos de a poquito ganando espacio en el flanco de rey, limitando aún más al alfil de E3. De a poco nuestra ventaja se va haciendo más y más grande. Las blancas juegan alfil de 2. Otra gran jugada por parte de Fischer, dama E8. Fíjense cómo seguimos atando a las piezas de las blancas, que ahora no se pueden mover. Por ejemplo, la dama de D1 o el alfil de C2. Completamente atadas estas piezas a la defensa del peón de A4. Las blancas siguen esperando y nosotros progresamos con dama G6. Muy interesante esta maniobra. Fíjense cómo nuestras piezas de a poco van apareciendo en mejores casillas y las piezas de las blancas parecen quedarse en los mismos lugares o incluso están yendo para atrás. Dama D3, juegan las blancas aquí y caballo H5. Bueno, obviamente caballo H5, el caballo quiere progresar y quiere llegar a F4, pero yo creo que aquí el propósito de caballo H5 también es cambiar un par de torres, porque si lo pensamos bien, si jugamos un final en esta si jugamos en esta posición un final, nuestro final va a ser muy superior al del blanco, porque sus alfiles son totalmente inútiles por el momento, no se pueden activar, y nosotros con nuestro caballo vamos a marcar la diferencia. Entonces, si cambiamos sus torres, que están bastante activas, vamos a tener grandes chances de victoria. Las blancas juegan torre por F8, las negras juegan torre por, siguen los cambios, y aquí las blancas podrían haber considerado jugar G3. A mi entender está bien, ¿no? Parar caballo F4. Quizás las blancas no querían limitar su alfil aún más, pero caballo F4 era una jugada, ¿no?, a temer, digamos. Spassky prefiere jugar alfil de 1 y nosotros, ya entrando en la posición con caballo F4, amenazamos la dama de D3, y esta dama de D3 también está cumpliendo el rol, ¿no?, de defender el peón de E4. Yo creo que aquí las blancas tenían que haber jugado algo como dama E3, quizás defendiendo el peón de E4. Si bien aquí luego de dama E8, por ejemplo, vemos como también el peón de A4 está muy débil y probablemente lo podamos comer. Los alfiles de las blancas siguen con poco, ¿no?, poco espacio y poco contrajuego. En la partida, las blancas juegan dama C2, que parece una jugada natural, ¿no?, defendiendo tanto el peón de A4 como el peón de E4, pero aquí Fischer en tan solo una jugada hace al blanco abandonar. Luego de alfil por A4, luego de este sacrificio, las blancas tienen que comer el alfil, ¿no? De otra manera nosotros comeremos el alfil de D1 y luego comeremos el peón de E4. Si aquí las blancas juegan dama por alfil, simplemente con dama por E4 amenazamos dama por E1 y también dama por G2, que es mate. Las blancas no pueden parar ambas amenazas a la vez, entonces aquí están completamente perdidas. No pueden dar tampoco un jaque, lo que no les permite crear contrajuego. La única jugada que parece aguantar un poco más es rey F2. Y si dama por G2 el rey se escaparía, pero incluso con caballo D3 estamos recuperando el material invertido y probablemente le demos mate al rey blanco. Así que es por esta razón que las blancas ante alfil por A4 abandonan. Una excepcional partida y demostración posicional por parte de Fischer. Creo que las negras han sido exitosas, ¿no?, en su plan de bloquear la posición
y por sobre todo hacer que los alfiles de las blancas no hayan podido jugar. Así que espero que hayan disfrutado esta partida y vamos a seguir analizando en la próxima. Gracias.